Hola, mi nombre es Ibelice Sánchez, estudiante del tercer año de Medicina de la Universidad de los Andes en Venezuela, Estado Táchira. Estaré hablando acerca de la neuromiotonía o síndrome de Isaacs en lo que corresponde a la cátedra de Inmunología, enfermedades autoinmunes, específicamente las que causan daño a nivel muscular. Para entrar en contexto con específicamente el síndrome de neuromiotonía de Isaacs, debemos conocer lo que son los diferentes síndromes de actividad continua que van a afectar las fibras musculares y se originan en el sistema nervioso periférico. La presencia de actividad muscular involuntaria de forma sostenida es común en varias enfermedades neurológicas. Algunas de ellas se deben a una degeneración de grupos celulares específicos en el sistema nervioso central, como es el caso de la enfermedad de Parkinson, donde la rigidez y el temblor es bastante notable, o también la co-concentración de grupos musculares antagónicos en distonías generalizadas. También tenemos otros casos de la actividad motora involuntaria es generada por una disfunción en las fibras nerviosas periféricas, y esto lo conocemos como miotonía o neuromiotonía. También ocurre por defectos en los sistemas inhibitorios suprasegmentarios o segmentarios, como en el síndrome de la persona rígida, o incluso en el propio músculo que corresponde a distrofia muscular miotónica. Algunas de estas enfermedades causantes de un estado de actividad muscular sostenida son realmente raras, pero una vez diagnosticadas son cuadros que a nivel de la práctica médica nunca se olvidan por lo poco frecuente que son. Y el espectro de enfermedades que potencialmente pueden originar actividad muscular sostenida es bastante amplio, y en ocasiones el diagnóstico definido de una de estas enfermedades suele ser bastante complejo, por lo que dificulta su diagnóstico y su abordaje. Entonces, a nivel de la historia de estos síndromes que afectan las fibras musculares, tenemos que el síndrome es descrito en el año 1961 en Sudáfrica por Hiram Isaacs. Él fue quien originalmente empleó este nombre y lo denominó por un cuadro descrito en dos pacientes que vio en esa época, en los que predominaban las manifestaciones motoras positivas originadas en los nervios periféricos, y lo denominó como síndrome de Isaacs por su nombre. Este síndrome también es conocido como neuromiotonía o síndrome de Isaac-Mertens, y es otra forma de expresión de los síndromes que afectan la continuidad de las fibras musculares. Él también destacó su parecido con la miotonía y fue el primero en denominarlo síndrome de actividad continua de fibras musculares. Por otro lado, en 1956, Mertens también de forma independiente lo había descrito, pero él lo asoció solo como una neuromiotonía, y bueno, a causa de ello también este síndrome tiene su nombre. El síndrome de Isaac, también conocido como neuromiotonía, síndrome de Isaac-Mertens, síndrome de la actividad continua de fibra muscular o síndrome de actividad motora continua, es un trastorno inmunomediado neuromuscular que está ligado a la actividad continua de las fibras musculares por una causa de hiperexcitabilidad y activación continua de los axones de los nervios periféricos que activan las fibras musculares. Esta actividad de la fibra muscular en reposo da lugar entonces a manifestaciones neuromusculares, rigidez muscular, calambres, espasmos musculares continuos como mioquimia y pseudomiotonía. Por lo general se considera un trastorno de los canales de potasio con compuerta de voltaje, y es causado por anticuerpos que se van a unir a estos canales de potasio en el nervio motor. El síndrome de Isaacs es apenas uno de los muchos problemas neurológicos que pueden ser causados por anticuerpos que afectan los canales de potasio. Y
También puede ser hereditario o adquirido, es decir, de causa desconocida, en la que se considera que las alteraciones se van a originar en los nervios periféricos, ya que se ha demostrado que las anomalías son abolidas por el curare, el alcaloide de tocurarina, pero habitualmente persisten después de la anestesia general. El trastorno puede ser hereditario o adquirido, como ya lo dije, y la forma adquirida se va a presentar asociada con neuropatías periféricas o después de la radioterapia, pero más a menudo es causado por un trastorno autoinmunitario. A veces aparece como un síndrome paraneoplásico. También se puede acompañar a trastornos, por ejemplo, la miastenia gravis, timoma, tiroiditis de Hashimoto, deficiencias de la vitamina B12, enfermedades celíacas, trastornos del tejido conectivo o también a su parte hereditaria, su factor genético. Ok, entre las manifestaciones clínicas tenemos que estas características en los pacientes con alteraciones fundamentales tenemos como principales las de los músculos distales y las extremidades, con abundantes fenómenos clínicos positivos originados en los nervios periféricos motores, como mioquimia, fasciculaciones, calambres y neuromiotonía. Cuando se trata de una neuromiotonía adquirida en el contexto de una neuromiotonía periférica, esporádicamente pueden identificarse alteraciones de la sensibilidad en segmentos distales de extremidades, y estas manifestaciones probablemente reflejan la hiperexcitabilidad en las fibras sensoriales. A diferencia de lo que sucede en el síndrome de persona rígida, las manifestaciones no desaparecen ni con el sueño ni anestesia o el bloqueo del nervio periférico. También tenemos que la forma de presentación adquirida va a ser una forma determinada genéticamente con un componente familiar que se ha denominado como neuromiotonía familiar generalizada. Esta va a ser de patrón autosómico dominante y se va a deber posiblemente a una mutación en el brazo corto del cromosoma 12, y estos pacientes habitualmente van a presentar un debut más temprano, van a tener rasgos dismórficos, va a haber retraso en el desarrollo corporal y también puede acompañarse de situs inversos, solamente en algunos casos. Esto en cuanto a la neuromiotonía familiar generalizada. Se puede decir que a pesar de las evidencias existentes, llama la atención que aún en la actualidad se publiquen artículos acerca de esta enfermedad en lo que se considera el síndrome de Isaac únicamente como una neuromiotonía adquirida, sabiendo todas las manifestaciones y a todas las patologías a las que está ligado. También tenemos que el primer paciente que fue descrito por Isaac, fue originalmente cuando hizo sus estudios, fue un niño de 12 años. Y según la historia de su enfermedad, los primeros síntomas pudieron comenzar a los 5 años. En la descripción del paciente, mencionaba su poco desarrollo corporal y genital, también físicamente se identificaba implantación baja de orejas, y el paciente tenía características comunes que han sido descritas por otros investigadores en diferentes estudios, en los que se encuentran también patrones clínicos similares a los que se han mencionado. En un estudio realizado en 2013 acerca de estos síndromes que afectan la continuidad de las fibras musculares, publicado en Medigraphic, los autores tuvieron la oportunidad de evaluar a 2 hermanos que presentaban las características que ya hemos mencionado, y también incluía la dextrocardia, y eran manifestaciones clínicas muy similares en estos hermanos que fueron estudiados. Pasando ya a la etiología, epidemiología, incidencia y prevalencia,
de lo que son estos trastornos, vamos a hablar sobre que es considerado una canalopatía, ya que la presencia de autoanticuerpos contra los canales de potasio dependientes de voltaje es un hallazgo frecuente. Y en los casos familiares o genéticos se ha identificado una mutación, como se habló anteriormente, en el brazo corto del cromosoma 12 y está relacionado a la codificación con estos canales de potasio. Los canales de potasio dependientes de voltaje se encuentran localizados en las membranas celulares de las fibras nerviosas y en los haces medulares y también en las membranas musculares. Estos canales están compuestos de 4 subunidades en las que van a estar unidas y se pueden combinar homotópica o heterotópicamente y generar una enorme diversidad de canales de potasio funcionales ampliamente distribuidos por todo el sistema nervioso, tanto periférico como central, y son esenciales para el control de la excitabilidad de las membranas celulares, y su apertura básicamente va a contribuir a la repolarización de la membrana posterior al tránsito de un potencial de acción. Por lo tanto, su disfunción, o cuando ya estos no ejercen su función principal, esto va a causar este tipo de enfermedades y va a facilitar la ocurrencia de despolarizaciones espontáneas repetidas y más duraderas, por lo cual se expresa clínicamente como una seria dificultad para la relajación muscular con el desarrollo de los calambres que ya se han mencionado y otras manifestaciones propias de la enfermedad. Ok, continuando con la etiología, la epidemiología, podemos decir que su prevalencia es desconocida, aunque se han descrito de 100 a 200 casos. La edad de aparición de la enfermedad va a variar también desde la infancia hasta la sexta década, con un pico de incidencia entre los 40 y 60 años y con un inicio frecuente de los 40 años de edad. Se tiene que en el 20% de los casos están asociados a neoplasias como el timoma y el cáncer de pulmón de células pequeñas. También se asocia principalmente a la miastenia gravis, pero también se ha asociado con menos frecuencia a otras enfermedades inmunomediadas como la polineuropatía, artritis reumatoide, el síndrome de Guillain-Barré y también el lupus eritematoso sistémico. Y también se puede decir que algunos pacientes van a presentar una variante conocida como el síndrome de Morvan, que se caracteriza por la actividad muscular continua, sudoración excesiva y hallazgos neurológicos con síntomas que incluyen cambios en la personalidad de la persona, alucinaciones, cambios de humor, también trastornos del sueño, por lo que hay que considerarlo como diagnóstico diferencial. Cuando ya se va a abordar la enfermedad, pues debemos compararlo con esta, que es una de las que más se les parece. En cuanto a la inmunopatogenia y mecanismos que inducen al daño tisular, tenemos que hablar de la generación de autoanticuerpos. Estos pertenecen al repertorio de anticuerpos fisiológicos que son usualmente polirreactivos y son de baja titulación y afinidad, y característicamente son conocidos porque reaccionan de manera cruzada y también son considerados no patogénicos. Tenemos que los tipos de células B dirigidas a producir autoanticuerpos contra sus propios antígenos son sometidos en muy estricto control de selección, y así es que son eliminados. Los clones de células B autorreactivas no deseadas, como se menciona aquí, estas pueden ser generadas como resultado de hipermutación somática, y durante la fase de diferenciación de células B
son controladas y eliminadas en los centros germinales de tejidos linfoides secundarios, pero ciertas células B pueden escapar a la tolerancia establecida y empiezan a producir el daño tisular o daño a la célula y generar estos desórdenes, sobre todo en las patologías inmunomediadas. También, por otro lado, los autoanticuerpos pueden ser generados en un sistema inmune intacto. Puede ocurrir el fenómeno mencionado anteriormente o pueden también ser generados en un sistema inmune completamente intacto. ¿A partir de qué? A partir de superantígenos de células B, de diseminación de determinantes o epítopes, de mimetismo molecular y de antígenos paraneoplásicos, lo cual implica la generación de respuesta inmune contra antígenos neoplásicos y que reacciona cruzadamente con antígenos del sistema nervioso. El rol patogénico de los autoanticuerpos en desórdenes neurológicos es importante, ya que los criterios esenciales para establecer una relación causal entre los autoanticuerpos y los diversos desórdenes neurológicos van a incluir la presencia de autoanticuerpo sérico o plasmático. Van a incluir también las inmunoglobulinas a nivel de la estructura o el órgano blanco, también una respuesta de recambio plasmático. También vamos a tener la transferencia pasiva de estos animales y la inducción de la enfermedad al autoantígeno. Entre estos tenemos que teniendo la neuromiotonía adquirida, 3 de los 5 factores establecidos, como se evidencia en la tabla. La neuromiotonía adquirida correspondería a esta, donde hay presencia de autoanticuerpos a nivel plasmático. No se evidencia inmunoglobulina a nivel de la estructura blanco, pero sí hay una respuesta de recambio plasmático y también hay transferencia pasiva a animales. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple hay 4 criterios de los 5 a los que hemos hecho referencia. Otro criterio importante para considerar un autoanticuerpo potencialmente patogénico es la demostración de síntomas similares a la enfermedad en animales sanos, después de la transferencia pasiva de inmunoglobulinas purificadas de pacientes afectados. Sin embargo, debemos recordar que los blancos localizados dentro del sistema nervioso central pueden no ser alcanzados cuando la barrera hematoencefálica se encuentra intacta. Por otro lado, la transferencia pasiva de autoanticuerpos a través de la placenta de las madres afectadas por la enfermedad hacia los neonatos, quienes desarrollan signos neurológicos similares a los de la enfermedad de la madre, demuestran este rol de los autoanticuerpos en la enfermedad como tal. Y también tenemos los desórdenes neurológicos que están asociados a autoanticuerpos, también conocido como DNAA, y pueden afectar desde la corteza, la sustancia blanca, la médula espinal, raíces nerviosas, hasta la unión neuromuscular y músculo, presentándose como síndromes clínicos característicos que van a depender de la localización. Por ejemplo, las manifestaciones histológicas van desde una reducción local del antígeno blanco sin respuesta inmune detectable, como se observa en el síndrome miasténico de Lambert-Eaton y en el síndrome del hombre rígido.
que afecta al nivel del sistema nervioso central. También pues la infiltración celular mononuclear severa de depósitos de inmunoglobulina y complemento con destrucción tisular mediada por los macrófagos, como se observa en la esclerosis múltiple y en el síndrome de Guillain-Barré, que están la esclerosis múltiple y el síndrome, la esclerosis múltiple, que afecta también el sistema nervioso central, y el síndrome de Guillain-Barré, que afecta el sistema nervioso periférico. Y aquí se encuentra el síndrome paraneoplásico, que afecta ambos sistemas, tanto central como periférico. Y del tema que estamos hablando, la neuromiopatía adquirida, se encuentra a nivel de los desórdenes del sistema nervioso periférico. Ok, a nivel de los métodos diagnósticos, el diagnóstico del síndrome de Isaac se va a basar en la historia clínica, los hallazgos físicos y electromiográficos. Los hallazgos típicos son descargas de las unidades motoras en forma de dobletes, tripletes o multipletes mioquímicos y fasciculaciones. Un 35 a 40% de los pacientes tienen niveles elevados de autoanticuerpos, anticomplejo de los canales de potasio, voltaje dependiente, lo que es más frecuente en el síndrome de Morvan que en el propio síndrome de Isaac, aunque parece ser un poco más frecuente en el síndrome de la persona rígida, que también se enmarca dentro del concepto de estas enfermedades raras o de estos síndromes. Y se debe pensar en la posibilidad, cuando se evalúa a un paciente relativamente joven con calambres y dificultad para la relajación muscular, como se evidencia en esta imagen. También tenemos que la exploración electromiográfica es fundamental en estos pacientes, y la característica principal es la presencia de descargas neuromiotónicas de muy alta frecuencia, entre 150 a 300 Hz, como aparece aquí, que aparecen de forma brusca y posterior a la contracción muscular, la estimulación eléctrica del nervio periférico. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, tiene el mismo significado la observación tanto de descargas mioquímicas, fasciculaciones, descargas dobles o múltiples. En el diagnóstico diferencial, este incluye los síndromes de neuromiotonía o mioquimia hereditaria con o sin ataxia episódica. También el síndrome de calambres o fasciculaciones, enfermedades de la neurona motora, atrofia muscular espinal progresiva, neuropatía, esclerosis lateral amiotrófica o ELA, como lo conocemos, y también intoxicaciones y tétanos, así como el síndrome de Morvan, que bueno, se ha estado explicando a lo largo de esta investigación de los síndromes que afectan las fibras musculares. Tenemos que las pruebas de laboratorio deben incluir pruebas para anticuerpos contra la molécula semejante a la proteína asociada con la contactin 2 o CASPR2 para el canal de calcio, con compuerta de voltaje para la gliadina, ácido glutámico descarboxilasa también, para el receptor de acetilcolina del músculo y los canales de potasio de compuerta de voltaje, por lo que ya se ha hablado anteriormente. Y se tiene en cuenta que alrededor del 20% de los pacientes con anticuerpos CASPR2
tienen timoma, que puede diagnosticarse mediante otros métodos diagnósticos como la tomografía computarizada o la resonancia magnética del tórax. Hablando del manejo y tratamiento, tenemos que, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el síndrome de Isaacs se considera que es una enfermedad rara y no tiene cura. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han empleado tratamientos para tratar de mejorar esa condición. Entonces se recomienda que en las causas no malignas se traten con fármacos estabilizadores de la membrana, como se pueden usar como por ejemplo fenitoína, ácido valproico, carbamazepina o lamotrigina. Puede ser solos o combinados si es necesario. Si la respuesta a estos fármacos llegara a ser insuficiente, pueden prescribirse corticosteroides orales como la prednisolona. También debe considerarse la posibilidad de añadir fármacos inmunosupresores no esteroideos como la azatioprina y el metotrexato. También tenemos que el tratamiento diario con acetolamida puede mejorar los movimientos musculares que son continuos y eliminar los episodios de pérdida de tono muscular. Y en casos de neuromiotonía ya grave y para pacientes con síndrome de Morvan se indica la plasmaféresis o administración de monoglobulinas intravenosas. Ya en la forma paraneoplásica, si es necesario el tratamiento correspondiente a esa neoplasia. Tenemos que hay un estudio que realizó la Escuela de Osteopatía en España que describe un caso relativamente actual, eso fue en el 2018. Habla de un paciente que fue diagnosticado y que se le hizo fue tratado con medicina alternativa por esta escuela de osteopatía para mejorar sus síntomas. Lo manejaron con este tipo de medicina osteopática. Entonces el informe del caso trata de un hombre de 55 años de edad con síndrome de Isaacs presentado en la clínica de enseñanza de estudiantes de Facultad de Medicina Osteopática de la Universidad de Pikeville, Kentucky, en agosto del 2014, en busca de un alivio adicional del dolor y rigidez muscular. Había estado sometido a exámenes estructurales osteopáticos esporádicos y tratamiento manipulador osteopático durante los 5 años. Desde el 2009 el paciente ha recibido un diagnóstico de síndrome de Isaacs que fue en 2006, 8 años antes de la presentación actual en el lugar. Pero las sesiones irregulares de lo que es el tratamiento manipulador osteopático y la medicación actual en la presentación no aliviaron sus síntomas. Informó que los síntomas comenzaron un año antes del diagnóstico e incluían miopsias y contracciones musculares totales que causaban dislocaciones y desgarros musculares, y el paciente había trabajado en la restauración automotriz durante más de 20 años antes del diagnóstico y solo llevaba pantalones cortos y una mascarilla mientras pintaba autos, por lo que su registro médico indicó que la enfermedad fue causada por absorción transtérmica crónica de tolueno, confirmada por una biopsia muscular y electromiografía que mostró fasciculaciones y calambres predominantemente en músculos proximales. Entonces tenemos que el manejo inicial que se le hizo a este paciente con los medicamentos antes mencionados no fue efectivo y pues por esto avanzó el tiempo y fue progresando su deterioro físico y exacerbándose la clínica del paciente, procediéndose a realizar otros métodos para así pues disminuir los daños que había causado en el paciente. Se realizó entonces manejo con medicina alternativa, terapia de disfunción craneal, junto con liberación miofacial
el cual fue necesario para abordar con mayor eficacia la facilitación del sistema nervioso. Aunque la medicina osteopática de manipulación craneal pues resolvió múltiples disfunciones por sí mismo, casi como un único tratamiento. Se dice pues también que el tratamiento osteopático o tratamiento manipulador osteopático no es una cura para el síndrome de Isaacs, ni también es considerado como primera opción como manejo del mismo, pero sin embargo puede reducir los síntomas a lo largo del tiempo entre las exacerbaciones de estas manifestaciones que va a tener el paciente, y mejorar la movilidad y mejorar la calidad de vida general de los pacientes con el síndrome de Isaac y potencialmente pacientes con otros trastornos de la hiperexcitabilidad del nervio periférico. O sea, es decir, estas, aunque no sean las medidas principales a tomar, pues son consideradas porque mejoran en cierta forma las consecuencias que dejan estas enfermedades. Por otro lado, también tenemos que más recientemente las inyecciones de la toxina butolínica van a brindar un alivio a corto plazo. También la plasmaféresis, como ya se ha mencionado, o la inmunoglobulina intravenosa, la plasmaféresis y en menor grado la inmunoglobulina, ya que bueno, son generalmente beneficiosas, pero sobre todo la plasmaféresis. Y a menudo se utilizan con la prednisona y la azatioprina. Todas estas opciones terapéuticas mejoran la calidad de vida y pronóstico. Sin embargo, el pronóstico a largo plazo en los pacientes con estas enfermedades degenerativas pues es incierto. Muchas gracias.